mecánica cuántica es uno de los temas más interesantes que hay. Esta nueva forma de ver el mundo cambió por completo nuestra forma de pensar y entender nuestro universo. Hoy en día es muy importante, ya que muchas investigaciones que se realizan hoy en día van de la mano con esta. Nuestro objetivo del día de hoy es ayudarte a comprender los orígenes de la cuántica, su historia, quiénes fueron los científicos que la ayudaron a crear, que por ellos existió la mecánica cuántica, y sobre todo comprender las bases de esta y toda su importancia en el mundo actual. Así que en esta presentación vas a aprender todo lo que roda la mecánica cuántica y sentar las bases más importantes en las que tú te puedas interesar por este tema y sigas investigando cada vez más y aprendas mucho más cada día. Así que empezamos. ¿Qué es la mecánica cuántica? Primero vamos a dar un concepto en general de lo que es la mecánica cuántica. Y es que la mecánica cuántica es la rama de la física que estudia la naturaleza o las estructuras más pequeñas del universo, los sistemas atómicos, sus interacciones con el espacio, en términos en cantidades observables, las cuales se basan en la observación de todas las formas de energía que se liberan. Sorprendentemente la teoría cuántica permite normalmente cálculos probabilísticos o estadísticos de las características observadas de las partículas elementales, entendidos en términos de funciones de onda, como podemos saber y comprender. La ecuación de Schrödinger desempeña el papel de la mecánica cuántica, de las leyes de Newton y la conservación de la energía que hacen la mecánica clásica. En teorías anteriores de la física clásica, la energía era tratada únicamente como fenómeno continuo, en tanto que la materia se supone que es una región concreta del espacio y que se mueve de manera continua. Según la segunda teoría cuántica, la energía se emite y se absorbe en cantidades discretas y minúsculas, un paquete individual de energía llamado cuanto, y estos no tienen una posición ni un estado fijo, sino que están superpuestos en todos estos. Bueno, hoy hablaré sobre la historia de la mecánica cuántica. La mecánica cuántica comienza esencialmente con la introducción de las dos preguntas que Lord Kelvin hizo a los inicios del siglo XX, que hablaba en una conferencia sobre dos preguntas que aún le faltaban comprender a la física. Una de ellas que daría origen a la relatividad, mientras que la otra hablaba básicamente sobre el calentamiento del aire que respiramos. Y para solucionar esta pregunta se daría origen como tal a la mecánica cuántica. Basándose sobre este planteamiento nació la mecánica cuántica moderna en 1925, cuales los físicos alemanes Werner Heisenberg y Max Born desarrollaron la mecánica cuántica material, y el físico austriaco Erwin Schrödinger inventó la mecánica de las ondas y la ecuación Schrödinger, que explicaría la función de la onda y nos ayudaría a saber la posición de las estructuras cuánticas. Otros científicos, los cuales también aportaron durante esta historia y más sobre el campo cuántico, fue Planck, el cual descubrió la constante que llevaba a su nombre, la cual es la longitud de Planck a una distancia tan pequeña que es nombrada como la distancia más pequeña del universo, y que es a partir de esa distancia las leyes de la física clásica son incompatibles y empiezan a ser guiadas por las leyes de la cuántica. Durante los años que siguen, esta base teórica comienza lentamente a ser aplicada a las estructuras, como reacciones y enlaces químicos. Tras décadas y décadas de investigaciones en el campo cuántico, esta sería una nueva característica en el surgimiento de tecnologías cuánticas con las aplicaciones de distintas industrias e impactos en la vida cotidiana. Que ahora precisamente lo que nos falta es comprender de qué se trata este tema, que puede parecer complicado en un inicio, pero en realidad no lo es tanto, porque si indagamos muy bien en los experimentos más famosos, pues será muy sencillo, así pan comido, de uno. Y precisamente con estos experimentos quiero que ustedes aprendan dos cosas importantes. Uno, el comportamiento de las sustancias más pequeñas del universo
y la segunda es la función de onda. Entonces, ¿por qué no empezamos con tal vez el experimento más famoso de la mecánica cuántica? Este es el gato de Schrödinger. Este experimento es nombrado en honor a su creador, Erwin Schrödinger. Y en su época, el resultado de este experimento fue demasiado impactante y muy revelador. Y hoy en día, pues, puede ser el más conocido y el que más nos ayudará para sentar las bases de lo que es la mecánica cuántica. Entonces, vamos a explicar este experimento. Imaginemos un gato que está dentro de una caja. En esta misma caja también se instala un mecanismo que une a un detector de electrones junto con un martillo, y debajo de este martillo habrá un frasco con veneno letal. Entonces, en esa caja ponemos un electrón. Si el detector de electrones detecta el electrón, entonces el martillo caerá, romperá el vaso y el gato morirá. Entonces, la pregunta que se hacía Schrödinger era que ¿cuál era la probabilidad de encontrar al gato vivo o muerto cuando abramos la caja? Entonces, una respuesta lógica sería decir que cuando abriéramos la caja habría un 50% de probabilidad de que lo encontremos vivo y un 50% de probabilidad de que lo encontremos muerto. Y efectivamente, cuando abramos la caja solo habrá dos posibilidades: que esté vivo o que esté muerto. Pero esta no era la única pregunta que se hacía Schrödinger, porque había otra, y era ¿cuál era la probabilidad de que el gato estuviera vivo dentro de la caja sin que nosotros la abriéramos? O sea, antes de que nosotros abriéramos la caja, ¿cuál era la probabilidad de que el gato estuviera vivo o muerto dentro de esto? Y pues la lógica nos hace pensar que es la misma respuesta, ¿no? 50% y 50%. Pero no es así. La respuesta es mucho más complicada, por decirlo de alguna manera. Porque es que en realidad el gato está en los dos estados al mismo tiempo. Está vivo y muerto al mismo tiempo, antes incluso de abrir la caja. ¿Pero por qué? Pues esto pasa porque el electrón tenemos que tomarlo no como una estructura con una posición fija, sino como una estructura que varía su posición, que puede estar en dos estados a la vez, que puede estar aquí y allá al mismo tiempo. No debe definir su posición, y esto no es porque nosotros no sepamos medir dónde está, sino porque está en las dos partes, está en todas partes a la vez. Y es por esto que el gato, como es dependiente del electrón, y el electrón puede estar en los dos estados, el gato también está en los dos estados. Pero entonces, ¿por qué al abrir la caja el gato está vivo o muerto? Pues esto pasa porque al nosotros interactuar o pues observar al electrón, tenemos a definir su posición. En su momento está en cualquiera de los dos estados, pero al nosotros mirarlo, pues va a definir en uno solo. Asimismo, pues va a pasar con el gato, que va a estar en los dos estados, vivo o muerto, cuando nosotros no abramos la caja, pero al abrir la caja va a definirse, ya sea vivo o ya sea muerto. A esto es lo que le llamamos superposición. Y pues todas las entidades subatómicas y los átomos, electrones, protones y neutrones y muchas partículas subatómicas más, pues están en superposición todo el tiempo. Esto hasta que nosotros interactuemos con estas y las obliguemos a definir su posición. Pero, ¿por qué no vamos a otro experimento que nos ayude a comprender mejor todo esto? Este experimento es la doble rendija y nos ayudará muy bien a entender cómo es la superposición de los átomos y la función de onda. Para este experimento usaremos una pared con dos ranuras, una pared normal al frente de esta, y al principio tendremos un mecanismo que lance átomos. Estos átomos pasarán por la pared de dos rendijas y llegarán hasta la primera pared. Y lo lógico sería pensar
de que estos llegarán a la pared en forma de dos ranuras, pues después de lanzar muchos de estos quedará una imagen similar a la primera pared. Y efectivamente esto pasa si miramos cómo es el proceso, pero de repente apartamos la mirada y vemos algo sorprendente, y es que en vez de las dos ranuras ahora hay 4 grandes distribuciones de átomos. ¿Por qué? Y es que para explicar ya tenemos en cuenta de que el átomo no es una estructura con una posición fija ni una trayectoria fija. Al nosotros poder interactuar y ver el átomo, entonces lo obligamos a definir su posición y solo pasar por una trayectoria. Pero cuando no lo está, pues no tendrá ninguna trayectoria ni posición fija. Pero entonces, ¿por qué están distribuidos en esas diferentes ranuras y no en toda la pared de forma equitativa? Pues esto es porque el átomo también tiene una probabilidad de encontrarse, y se mide por la función de onda. La función de onda es como un campo que mide las temperaturas, pero esta vez en vez de tener grados Celsius, pues tendría flechas que estarían en un lugar u otro apuntando a cierta manera y también de un largo u otro. Estas flechas nos ayudarán a explicar dónde se pueden encontrar el átomo, pues al medir la longitud de estas y elevarla al cuadrado, nos dará exactamente la probabilidad de encontrarlo en ese lugar. Entonces, donde se puede encontrar el átomo en la pared es donde más grande era la longitud de la flecha. Esto pues también se puede evidenciar en la pared, porque donde mayor cantidad era la distribución de átomos, pues mayor era el largo de las flechas. Ahora, ¿por qué en la primera vez fue diferente? Pues fue porque nosotros al ver el átomo hacemos que se defina y solo pueda pasar por una de las ranuras, y entonces al definirse pues actuará como una estructura con una trayectoria fija, y entonces sí pasará por donde irá la ranura. Pero al no estar definido, pues será la función de onda la que defina su trayectoria y su posición. Ahora, para comprender mejor todo este tema de la superposición de los átomos y las partículas subatómicas que pueden estar en un estado u otro a la misma vez, y además de la función de onda y cómo nos ayuda a definir la posición del átomo en cualquier momento del espacio, pues vayamos al último experimento, que es el efecto Thun. Imaginemos un mecanismo de viento y un grupo de atletas que tienen que pasar ese mecanismo. Estos atletas no tienen la energía suficiente para poder pasar este mecanismo, y tú te das cuenta de esto. Ninguno de los atletas puede pasar, y efectivamente esto pasa. Ya ibas a dar por terminado el experimento porque ninguno de los atletas pudo pasar. De repente apartas tu mirada y ves que uno de los atletas pasó. Era imposible que pasara, pero aún así lo hizo. Pero, ¿qué tiene que ver esto con la mecánica cuántica? Tranquilo, mi amigo. Que lo único que tenemos que hacer para llevar este experimento a la mecánica cuántica es reemplazar a todos esos atletas por electrones y reemplazar a ese mecanismo de aire por un campo eléctrico. Y es que pasa lo mismo, electrones que no deberían pasar por campos eléctricos de un momento a otro pasan. ¿Por qué? Y como es que ya se dijo anteriormente, el átomo no tiene ninguna posición fija, entonces va a llegar al campo eléctrico como una estructura que pueda variar su posición de cualquier manera. Y es por la función de onda que vemos de que habrá más probabilidades de encontrar al átomo dentro del campo eléctrico. Pero habrá una pequeña probabilidad, aunque muy improbable, de encontrar al átomo fuera del campo eléctrico.
sin importarle que no sea energéticamente posible para él poder pasar, igual va a poder pasar, porque no tiene una posición definida. Su posición se define en cuanto a probabilidades. Y en algunas ocasiones, aunque muy reducidas, vas a encontrar al átomo en posiciones que no debería de estar, pero que está por simplemente el hecho de que la probabilidad no lo descarte. Importancia de la mecánica cuántica. La física cuántica es uno de los grandes logros del intelecto humano y es la base de la comprensión de fenómenos naturales. La física clásica es un límite de la cuántica y la física cuántica explica el átomo, el enlace químico, las moléculas, la interacción de la luz con las partículas. La materia está cambiando toda nuestra forma de ver el mundo que nos rodea y sus leyes. La importancia de la mecánica cuántica radica en que esta nos ayuda a entender aquello que no podemos ver, como el comportamiento de los electrones, y esto es clave para el entendimiento de nuestro universo. Además, esta también nos ha ayudado en muchos de los inventos de hoy en día, como por ejemplo todos los ordenadores se basan en la mecánica cuántica, también los láseres, el GPS se basa en relojes átomos, la física médica como los rayos X. Vivimos en un mundo dominado por las tecnologías cuánticas y no somos conscientes de ello. Cuando llegamos al mundo de lo más pequeño, de lo microscópico, las leyes que rigen en ese mundo no son las mismas que las que llevamos día a día. Las que nosotros llevamos día a día son más útiles, son más peculiares, pero el hombre poco a poco durante el siglo XX y durante el siglo XXI ha logrado comprenderlas. Actualmente estamos en la situación de empezar a explotarlas y aprovecharlas del mismo modo que las leyes del mundo grande. Las leyes de la cuántica se las debemos y las entendemos gracias a Newton y gracias a estas hemos podido hacer puentes, hemos podido enviar naves a donde se han necesitado, hemos creado máquinas que han ayudado a los hombres, hemos llegado al control de la materia a nivel atómico. Aunque estamos en la infancia de la física cuántica, estamos empezando apenas a comprender a fondo. Durante el siglo XX hemos llevado a cabo algunas prácticas. Ahora en el siglo XXI estamos realizando lo que se denomina la segunda revolución cuántica gracias a la mecánica cuántica. De hoy tenemos la comunicación, los láseres, la fibra óptica, tenemos en la medicina la resonancia nuclear magnética, que nos permite ver una foto del cuerpo interior de un ser humano, por ejemplo, ver el bebé de una madre así dentro de ella. Bueno, continuamos con el sistema GPS, basados en tener unos relojes atómicos que enviarán una señal en una precisión impredecible. Es lo que nos permite saber en qué lugar de la Tierra estamos. Así que toda la información, todos los chips están basados en principios. A continuación les voy a dar 4 principios básicos. El primero es sobre la computación cuántica. Son ordenadores que trabajan directamente con leyes. La segunda es la comunicación cuántica, que es la que establece criptografía y comunicación segura cuántica. La tercera es la simulación cuántica, que permite indagar los materiales, las moléculas. La cuarta son los sensores cuánticos, los que nos permiten medir con muchísima precisión los sensores de movimiento. Por ejemplo, podemos controlar las vibraciones de un ala de un avión. Como una conclusión, podríamos decir que la mecánica cuántica es uno de los descubrimientos más grandes que ha hecho el ser humano en su historia. Esta nos ha ayudado a entender muchas de las grandes cosas hoy en día, desde los comportamientos más pequeños de las sustancias. Nos abre la base para entender todo el universo, porque después de todo, estos átomos son la base de todo. Muy pronto el futuro se va a regir por esta ley cuántica, y
esta nos deparará para un destino tal vez con el entendimiento de cómo funciona nuestro universo, todo gracias a la cuántica. Y muchos de los inventos de hoy en día son gracias a la cuántica, y en el futuro pues va a ser mucho más el aporte de la cuántica a nuestro mundo. Y esperamos que con este video tú hayas entendido un poco más de lo que es la cuántica y te intereses más por este tema. Hasta la próxima.